Hoy vamos a platicar un poco sobre los elementos centrales del programa analítico. ¿Qué es el programa analítico? ¿Cómo se construye? Y principalmente, ¿cuáles son aquellos elementos que sí o sí deben de estar en dicho programa? Para esto es importante recordar algunas cosas muy importantes. La principal, el programa analítico es una construcción del colectivo. El programa analítico el programa analítico se construye como comunidad escolar, como comunidad educativa. Es una construcción colegiada. Esto quiere decir que lo que yo les voy a presentar no significa una verdad absoluta, sino más bien es un análisis sobre los elementos que componen este documento rector que estaremos trabajando ya de manera total en los primeros grados del ciclo escolar que está por comenzar. Los tres principales objetivos de esta plática, el primero es analizar los elementos centrales que componen el programa analítico para evitar ambigüedades, para evitar confusiones con el programa escolar de mejora continua y con el plano didáctico. También revisaremos la elaboración del programa analítico paso a paso. Despacito, dijera Luis Fonsi. ¿Qué hacer primero? ¿Qué hacer después? Y por último, viene la parte tallereada, el taller, construir en comunidad un primer esbozo del programa analítico para hacer más efectiva la sesión. Lo que vamos a construir es el formato. Hay una demanda o queja general del magisterio que nos dicen es que no nos mandan un formato, nadie nos explica. Por eso la charla del día de hoy se divide en dos partes. La primera parte, yo les presento todos estos elementos sustanciales del programa analítico con, con su respectiva fundamentación de los documentos oficiales y ya en una etapa posterior participamos todos a manera de taller. Es importante que nosotros sepamos que el programa analítico lo tenemos que construir. Sin embargo, debemos nosotros de aprovechar un primer espacio, un primer momento para despejar las dudas y aclarar aquellas confusiones que podrían presentarse. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Ya lo hicimos con el ejercicio, hicimos una autoevaluación, escribimos cuáles son los elementos que nosotros pensamos o consideramos que lleva este programa analítico y pues bueno, al terminar la charla vamos a hacer un balance de qué era lo que estaba correcto y qué era lo que no estaba adecuado. En el entendido que este es un ejercicio participativo y como dice el texto, no hay respuestas incorrectas. Estamos aprendiendo en comunidad. Aprendemos todos de todos. Continuamos entonces con los tres instrumentos que guían el desarrollo de las actividades en la nueva escuela mexicana. Si hablamos de programa analítico, es necesario, importante y determinante hablar de los otros instrumentos que contamos como escuela. Todas las escuelas debemos de tener al menos estos tres instrumentos que son los que dan forma al trabajo de nosotros como colectivo docente. El primero de ellos es el programa escolar de mejora continua. Tenemos para este nuevo ciclo escolar el programa analítico y continuamos con el plano didáctico. Son tres instrumentos diferentes entre sí, pero que se complementan. Cada uno de ellos tiene sus particularidades y su impacto en la escuela. Estos instrumentos siguen vigentes. El programa escolar de mejora continua no es reemplazado por el programa analítico, no es la evolución del programa escolar de mejora continua, el programa analítico, sino que es un insumo, un documento o una herramienta que complementa el trabajo en una escuela. Así que, a manera de reflexión, vamos a ver entonces qué es el programa escolar de mejora continua. ¿El programa escolar de mejora continua se dejará de usar con el plan 2022? No, porque el programa escolar de mejora continua nace con la reforma que se hace al tercero constitucional en materia de la nueva escuela mexicana.
¿sí? Se reforma el artículo 3º, se reforma la Ley General de Educación y establecen a nivel normativo la nueva escuela mexicana. Y el programa escolar de mejora continua es lo que sustituye a lo que conocíamos como ruta de mejora escolar del gobierno anterior. Hay algunas cosas en común y otras cosas cambiaron. Ahora bien, ¿cómo se define el programa escolar de mejora continua? Para ello, retomamos lo que dice el documento de orientaciones para elaborar el programa escolar de mejora continua. Le pongo aquí la imagen a un ladito y dice que es la expresión de las voluntades del colectivo docente y de la comunidad escolar para organizar las acciones encaminadas a lograr mejores resultados educativos y transitar hacia la construcción de la nueva escuela mexicana. Entonces, el programa escolar de mejora continua es una herramienta de gestión pedagógica, es la evolución o sustituye lo que era la ruta de mejora escolar. Es un insumo construido por todo el colegiado para atender las necesidades que tenemos como escuela, que plantea objetivos, que plantea metas y que plantea acciones. Pero ¿cuál es la diferencia con el programa analítico? Bueno, comenzamos con una de ellas. El programa escolar de mejora continua es el documento donde vamos a establecer el diagnóstico integral, ¿sí? El programa escolar de mejora continua es el documento donde nosotros establecemos como escuela un diagnóstico integral y para ello tomamos en cuenta tanto los diagnósticos grupales, dice este documento, cada maestro al iniciar el ciclo escolar tiene datos e insumos, fichas descriptivas, tablas, concentrados, que te dan a ti un primer acercamiento para conocer el grupo que estás recibiendo. Esto se va a fortalecer con la evaluación diagnóstica que haga el docente durante las primeras semanas del ciclo escolar. Sin embargo, el programa escolar de mejora continua nos invita a que hagamos un diagnóstico integral y nos da 8 ámbitos. Este es un análisis general. No vamos nosotros a desmenuzar cada ámbito, pero sí debe de quedar claro que el diagnóstico integral de la escuela está en el programa escolar de mejora continua. Ya allí hablamos del ámbito más importante, que es el aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos, cómo son nuestras prácticas docentes y directivas, qué formación tenemos, cómo vamos en los avances de los planes y programas, cómo es la participación de la comunidad, desempeño de la autoridad escolar, infraestructura, equipamiento de mi escuela y la carga administrativa. ¿Por qué es importante comprender el programa analítico? Porque si no comprendemos el programa analítico, vamos arrastrando errores o vamos arrastrando desaciertos que en medida que pasa el tiempo, en lugar de facilitarnos nuestra práctica directiva de supervisión o docente, la entorpece. Por ejemplo, estamos prácticamente ya en el ciclo escolar 23-24 y todavía hay programas escolares de mejora continua que plantean, por ejemplo, un objetivo por ámbito, ¿sí? Tenemos ese error, como no lo aprendimos en ese momento, en el 2019 que se implementó, tenemos programas escolares de mejora continua que por cada ámbito que vemos aquí, hacemos un objetivo. Ese es un error. ¿Por qué? Porque el programa escolar de mejora continua dice que debe tener 1 o 2 objetivos nada más, que emanan precisamente del diagnóstico integral. ¿Qué otro error vamos arrastrando del programa escolar de mejora continua? Revisemos nuestro programa escolar de mejora continua de zona, de sector o de escuela y todavía vamos a encontrar programas escolares de mejora continua que tienen 4 o 5 objetivos, cuando ya les dije que debe ser 1 o 2. ¿Qué otro error venimos arrastrando del programa escolar de mejora continua? Que lo hacemos anual. Es decir, cada ciclo escolar hacemos uno nuevo y el otro ciclo hacemos otro nuevo y no le damos algo que se llama continuidad. Los programas escolares de mejora continua se diseñan para abordarse de 2 a 4 años. De 2 a 4 años. Es multianual.
Esto no quiere decir que como lo elaboremos en una primera instancia lo vamos a dejar así. No, sino que es flexible. Bueno, ¿y qué tiene que ver el programa escolar de mejora continua con el programa analítico? Que para la elaboración del programa analítico, sí o sí debemos de tener por lo menos esbozado el programa escolar de mejora continua para conocer las características particulares de mis alumnos y las necesidades que presentan. ¿Qué otro documento vamos a encontrar dentro de la nueva escuela mexicana? El plano didáctico. ¿Qué es el plano didáctico? El plano didáctico es la planeación didáctica. No hay nada más que eso. El plano didáctico es la planeación didáctica. Hay un error de interpretación. Decimos, ya la planeación didáctica no se va a llamar así, se llama plano didáctico. No. Plano didáctico hace referencia al momento en que se implementa la planeación didáctica. ¿Dónde lo dice? Lo dice el programa sintético de la fase 3, 4 y 5. El plano didáctico es ese momento en que se pone en práctica algo que se llama programa docente o planeación didáctica. La planeación se sigue llamando planeación, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la nueva escuela mexicana? Que ya se dejarán de planear actividades aisladas y fragmentadas, secuenciadas, para planear proyectos educativos, ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a hacer una planeación didáctica y una planeación del proyecto. No. La planeación didáctica del maestro, del docente, de la maestra, es ese proyecto que va a desarrollar. ¿En qué tiempo? En la temporalidad que acuerden en colegiado. La característica que debe tener ese proyecto es no ser muy extenso. Continuamos entonces. ¿Y qué necesidades, problemas educativos o intereses de cada nivel se pueden integrar a nuestro proyecto? Bueno, nosotros debemos de empezar por nuestra aula. ¿Qué intereses, necesidades educativas y características tienen los estudiantes? Los proyectos que vamos nosotros a diseñar tienen que empezar por las necesidades del aula, de la escuela, de la comunidad, así hasta que tengan ¿cómo puedo decir? Impacto sobre contenidos que están ocurriendo alrededor del mundo, cambio climático, contaminación, alfabetización, etcétera. Entonces, repasamos. ¿Se va a dejar de hacer la planeación? No, la planeación didáctica sigue, porque es la herramienta que tiene el docente para ejercer y desarrollar su práctica. ¿Cambia de nombre la planeación? No, la planeación didáctica o programa docente tiene el mismo nombre. Entonces, ¿por qué le llaman plano didáctico? Porque plano didáctico es el momento en que aterrizan, se adecúan y llegan los contenidos nacionales y el codiseño. Lo veremos con el siguiente esquema. Recuerden que tienen la caja de chat y pueden ustedes escribir si tienen alguna duda o comentario en el momento que ustedes necesiten. Yo me regreso sin ningún problema o repetimos de manera distinta la explicación. Dentro de esa planeación nos dice que ya no vamos a trabajar secuencias de actividades aisladas, fragmentadas, divididas en asignaturas, sino que vamos a realizar proyectos. La pregunta del millón, ¿vamos a hacer cuántos proyectos? Se busca que hagamos uno, compañeros supervisores, que los docentes trabajen en un proyecto que tenga la capacidad de integrar los 4 campos formativos y todas las disciplinas o áreas de conocimiento. No, ¿qué pasa? Ahorita trabajamos de 8 a 9, español, guarda español, saca matemática. De 9 a 10:30, matemática. Regresamos de recreo, guarda matemáticas, saca naturales. Lo que estamos buscando es una articulación del trabajo docente. Y las metodologías que se presentan, ya las conocemos, que son 4. Son basadas en proyectos comunitarios, en indagación, en problemas y aprendizaje servicio. Cada metodología, escuchemos con atención, cada metodología es para cada campo formativo. Pero no quiere decir
que voy a hacer un proyecto por cada campo formativo. Si yo voy a trabajar durante este mes de mayo un proyecto, perdón, que sea preponderante o que se relacione mayormente con un campo formativo, entonces voy a usar mayormente una metodología afín a ese campo. En términos prácticos, los maestros seguiremos haciendo lo que hemos hecho todo el tiempo, hacernos valer de todos los métodos necesarios para poder acercar el aprendizaje a nuestros alumnos. Como cuando enseñamos a leer y escribir, no usamos solamente un método, pero sí usamos mayormente un método o una forma de enseñanza. Quiere decir, pues, repito, que solamente haremos un proyecto que articule los 4 campos formativos y utilizaremos mayormente una metodología sin que esto quiera decir que desechemos las otras 3. Es correcto, es un trabajo multidisciplinario y transversal. No es desconocido, sí es desafiante, pero estamos construyendo en comunidad. Entonces, ya sé, el programa escolar de mejora continua es la herramienta de gestión. Ya sé que por no dominarlo en su momento arrastré algunos errores, le puse muchos objetivos, no hice el diagnóstico integral porque nada más yo diagnostico nada más lectura, lectura, lectura y no atiendo o no conozco las causas de esa falta de lectura. Eso es el programa escolar de mejora continua, es donde está el diagnóstico y el diagnóstico del grupo lo tiene cada docente. Entonces, el plano didáctico es el momento en que se desarrolla la planeación, que no cambia, que sigue siendo una planeación, simplemente que ahora vamos a planear por proyecto. Ahora, ¿qué es el programa analítico? Vamos a entrar de manera despacio en un momento le contesto, maestro Rubicel. Conoces articuladores. Está en el material. Vamos despacio, ¿qué es el programa analítico? Es una estrategia para la contextualización. Dice que los maestros como colectivo vamos a llevar a cabo a partir de los programas sintéticos, de acuerdo con las condiciones de su situación comunitaria, escolar y en particular del grupo. ¿Sí? Si nosotros vemos aquí, dice, y en particular de su grupo, me regreso al proyecto. ¿Por dónde empezamos, queridos compañeros supervisores? Empezamos por el aula, ¿sí? Nosotros, nuestro primer acercamiento con las necesidades es con el aula, con mi grupo, posteriormente con la escuela y la comunidad. Por eso el programa analítico toma las condiciones de la comunidad de la escuela, pero particularmente del grupo, ¿sí? La temporalidad de un proyecto no la define el programa sintético, lo dice así, no muy extenso, no muy extenso. No hay ningún documento donde diga un mes o donde diga 3 semanas o donde diga un periodo o trimestre, como le decimos. No hay una temporalidad específica porque cada escuela definirá los proyectos que los maestros vamos a desarrollar. Continúo con el programa analítico. El programa analítico se configura en 3 grandes planos. La lectura de la realidad, que no es el diagnóstico, supervisores, no es el diagnóstico porque el diagnóstico ya está en el programa escolar de mejora continua y cada docente tiene el diagnóstico de su grupo. Entonces, el programa analítico va a retomar, va a jalar, va a considerar esos elementos del diagnóstico y lo vamos nosotros ¿cómo lo puedo decir? A sopesar. Vamos a hacer un balance sobre lo que tenemos. Leer la realidad junto con una cosa que le llamamos problematización de la práctica docente, que es algo que viene más adelante. Tenemos la lectura de la realidad, que no es el diagnóstico. Tenemos los programas nacionales, que son los contenidos del programa sintético, es decir, el contenido nacional de observancia obligatoria, ya bajados, aterrizados, adecuados, tropicalizados, y aparte el codiseño, que el codiseño no es otra cosa más que los contenidos que no están
en ese programa sintético o esos contenidos nacionales que vienen listados. ¿Se va a continuar trabajando con el programa escolar de mejora continua? Me regreso. Sí, sí se va a continuar trabajando con el programa escolar de mejora continua porque el programa escolar de mejora continua es la herramienta de gestión a nivel escuela, ¿sí? De gestión escolar. Mientras que el programa analítico es la herramienta de gestión curricular, es decir, a nivel contenidos de enseñanza. No son lo mismo. Y el programa escolar de mejora continua es como es la ruta, no quiero llamarle ruta para no confundirnos con ruta de mejora escolar, sino la herramienta que nos va a dar el camino para transitar hacia la nueva escuela mexicana. Y en el programa escolar de mejora continua ponemos acciones que vamos a hacer como escuela. Miren, me regreso a estos 8 ámbitos. Para hacer el diagnóstico integral, agarramos cada ámbito y hacemos un balance. ¿Por qué? Porque a lo mejor el alumno, mis niños no aprenden a leer. Mis niños no aprenden a leer, pero a lo mejor es una cuestión de formación docente, ¿sí? Cuando hacemos diagnóstico, detectamos el problema o detectamos la dificultad que tenemos en la escuela, pero no vemos cuál es la principal causa de las muchas que lo originan. Mis alumnos no aprenden a leer, no aprenden a leer porque la comunidad no participa, los padres no se involucran. Mis alumnos no aprenden a leer porque la infraestructura, el equipamiento están hacinados en un salón con más de 40 grados centígrados. Bueno, mis alumnos no aprenden a leer porque los maestros no dominamos un método, los directores no somos directores, somos líderes pedagógicos, no somos capaces de formar a nuestros maestros en métodos para la enseñanza, por ejemplo. Entonces, hago un paréntesis, el programa escolar de mejora continua. Tenemos estos 8 ámbitos que durante pandemia fueron 9 porque se agregó vida saludable, pero de manera formal son 8. Y de lo que saquemos o concluyamos de estos 8 ámbitos, vamos a seleccionar un objetivo como escuela y una meta como escuela. Y para cada uno de estos 8 ámbitos que están aquí en la lista, vamos a hacer 2 acciones durante la duración, valga la redundancia, durante el tiempo en que se ponga en marcha ese programa escolar de mejora continua, ¿sí? Aquí no vemos contenidos, aquí no vemos programas, aquí no vemos actividades, solamente vemos acciones como escuela para atender las necesidades que tenemos y tenemos un objetivo que queremos lograr. Ahora, en el programa analítico ya no trabajamos sobre un objetivo que queremos lograr, sino trabajamos para atender los elementos del diagnóstico, las cosas en las que necesitamos mejorar, y el programa analítico sí se encarga de los contenidos de enseñanza, de los programas de estudio. Aquí no vamos a poner participación de los padres de familia, salvo que un contenido nos los diga, que bueno, que debemos integrar al padre de familia, bueno, lo ponemos, pero no vamos a poner nada de descarga administrativa, no vamos a poner dentro del programa escolar, dentro del programa analítico, no vamos a poner nada de infraestructura, por ejemplo, sino solamente son contenidos de enseñanza. Permítanme, ahorita leo la caja de chat. Ahora, la pregunta del millón, ¿quién va a trabajar el programa analítico a partir del próximo ciclo? ¿Quién? ¿Vamos a hacer todos? ¿Van a ser uno? ¿Empiezan los 6 grados? Bueno, nos vamos a lo que dice los documentos oficiales. Lo que dicen los documentos oficiales. Tenemos el acuerdo 140822 por el que se establece el plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria. Mucha atención con esto, compañeros jefes de sector y supervisores. El 140822 en su segundo transitorio dice que el plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria a que refiere el presente acuerdo iniciará su aplicación con la generación de estudiantes que les corresponda cursar el primer grado de preescolar, el primer grado de primaria y el primer grado de secundaria en el ciclo escolar que está por comenzar 23-24.
¿Quiénes van a trabajar los programas analíticos y el plan 2022? Los primeros grados. ¿Quiénes van a hacer, van a encargarse de codiseño, del programa analítico, de los ejes articuladores, de los 4 campos formativos? Los primeros grados. Dice el acuerdo, las y los estudiantes que en el ciclo 23-24 deban cursar segundo y tercer grado de preescolar, así como de segundo a sexto de primaria y segundo y tercero de secundaria, concluirán el nivel educativo correspondiente conforme a lo dispuesto en el 12-10-17, por el que se establece el plan de estudio aprendizajes clave, ¿sí? Aprendizajes clave. Clarito como el agua del río Grijalba, compañeros supervisores. Inicia el programa analítico el primer grado de preescolar, el primer grado de primaria y el primer grado de secundaria. Y todos los demás de segundo a sexto nos vamos con aprendizajes clave para la educación integral. Y al año siguiente, ese primer grado que está saliendo con el plan 22 pasa al segundo grado con el plan 22. Como todo el tiempo ha sido, como el 17 vino a sustituir al 11 que se quedó en pausa, se quedó detenido esa transición debido a los acontecimientos políticos y reformas que ya conocemos, de esa manera va a ser el 22. Oye, pero ¿cómo es posible que si nada más lo van a atender los primeros grados estemos trabajando todos los 6 grados? Sí, porque lo que se busca es que como maestros construyamos en comunidad y nos capacitemos. Oye, pero ¿cómo es posible que si nada más van a trabajar el primer año, a mí me estén exigiendo el proyecto? ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién no tiene que hacer? No, el trabajo por proyecto, les comento, es una de las formas en que podemos trabajar el plan 2022. No es la única. Oye, pero si no es la única forma, ¿por qué me lo exigen? Porque es la que viene, ¿cómo le puedo decir? Como propuesta áulica. Si nosotros revisamos el programa sintético de la fase, específicamente de la fase 3, ahí dice que podemos trabajar aprendizaje basado en problemas, secuencia didáctica y proyectos. Pero esto no es una ocurrencia nada más porque nos dicen los maestros, es que el director se le ocurrió, al director, es que el supervisor se le ocurrió. No. El trabajo por proyecto es una propuesta nacional que tiene un documento específico con sugerencias metodológicas específicas y que independientemente del plan que vamos a manejar, lo debemos de usar. ¿Por qué? Si nosotros revisamos aprendizajes claves para la educación integral, también plantea el trabajo por proyectos. También esto no es algo nuevo. El trabajo por proyecto incluso ya lleva algunas décadas. En aprendizajes claves para la educación integral, el trabajo por proyecto era una metodología totalmente formal para el trabajo áulico, para la enseñanza, pues. Pero en el plan 2022 no es una metodología más, sino es la metodología que pretende que usemos en las aulas. Entonces, por eso es importante ir, como dice Luis Fonsi, despacito hacia cambiar de la secuencia didáctica desagregada, partida, desarticulada, a un proyecto. Es difícil, es complicado. Si no hemos trabajado con proyectos, claro que es difícil, pero los maestros podemos con eso y muchísimo más. Al momento en que tenemos una guía, por ejemplo, a mí, la doctora Irma, que ha trabajado muchos años con proyectos, ella nos guía paso a paso, nosotros nutrimos con ideas, nos vamos dando cuenta que no es tan complicado. Lo complicado es entenderle como ahorita con el programa analítico. Una vez que le agarramos el hilo, lo podemos integrar. Lo que persigue el trabajo por proyecto es que no lleguemos, que haya una planeación didáctica y una planeación del proyecto, sino que sea ese proyecto que articule toda la enseñanza en el aula. Entonces, continúo. Ya está claro quiénes van a empezar a trabajar el plan 2022. Eso está clarito. Ya está claro
que a partir del próximo año, aunque no estén trabajando el plan 2022, todos debemos o todos deberíamos comenzar a trabajar por proyectos. ¿Por qué? Porque el trabajar por proyectos a nosotros nos da la facilidad de poder articular todos los elementos del plan y así cuando nos toque como maestro frente a grupo, en este caso, desarrollarlo, tendremos una mayor facilidad para integrar las disciplinas. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue entonces? ¿Cuántos programas analíticos se harán? ¿Cuántos programas analíticos haremos por escuela? Esta es la pregunta del millón, queridos supervisores. Esto a veces no nos deja dormir. ¿Cuántos programas analíticos serán? Se va a hacer uno por grado, uno por grado. No es por fase, uno por grado. ¿Sale? Uno por grado. ¿Dónde lo dice? Si nosotros revisamos la presentación taller intensivo de formación continua para docentes y directivos que tuvimos en enero, uno de los propósitos, uno de los tantos propósitos de ese taller es que los docentes, las escuelas pudieran esbozar un programa analítico por grado. Actualmente se puede pensar o tratar de predecir que en un futuro se agruparán a realizarse por fase. Es probable, yo creo que puede transitarse a que se haga uno por fase. Esto quiere decir, la fase, recuerden, es lo que conocíamos como el ciclo. La fase 3 es el primer ciclo, la fase 4 es el segundo ciclo, la fase 5 es el tercer ciclo. Pero en este momento, de acuerdo con el programa, con los documentos oficiales, se elaborará uno por grado, 6 por escuela. Esto quiere decir que si nosotros que somos una escuela de 12 maestros, las maestras de primero A y de primero B van a tener el mismo programa analítico. El programa analítico es un vaciado de contenido, es una especie de dosificación. Ahorita lo vamos a revisar paso a paso, pero nos dicen que vamos a trabajar uno por grado, es decir, 6 por escuela. La pregunta del millón que no se responde con los documentos normativos en las escuelas unitarias, ¿cuántos programas analíticos harán? No hay respuesta hasta hoy, 11 de mayo, de los documentos normativos para atenderlas en las escuelas multigrado. Sin embargo, nosotros sabemos que las escuelas multigrado tienen la característica de conjugar, de poder agrupar las planeaciones, los contenidos, los programas. Entonces, es muy probable que ahí se hagan quizás por fase o quizás sea un programa analítico general. Pero por el momento no hay una información en un documento oficial que pueda dar respuesta a esta interrogante. Hasta ahora la información es que vamos a trabajar un programa analítico por grado, no por grupo, muy importante, no por grupo, por grado. La maestra del A y el B trabajan el mismo programa analítico. Continúo. En un momento doy lectura a la caja de comentarios. Permítanme un momento. ¿Dónde más dice que cuántos programas analíticos se harán? Si nosotros revisamos los documentos de orientaciones, nos van llevando de la mano 4, 5, 6, 7, sesión 4, sesión 5, sesión 6 y sesión 7 de Consejo Técnico, una para cada campo formativo. Una para cada campo formativo. Y dentro de esa sesión, en este caso le planteo la que acaba de pasar el 28 de abril, que fue la sexta sesión, nos dice muy clarito aquí el diseño del programa analítico por cada grado de la fase. ¿Sí? Entonces, también lo dice aquí, así como lo dice en el material oficial del taller intensivo, es el diseño del programa analítico por cada grado de la fase. Los youtubers, los teóricos, presentan cada quien su propuesta. Debo recordarle a usted, compañero supervisor, que este material que le estoy presentando no es interpretativo, no son mis ideas. Yo me he dado la tarea de poder bajarles y
sintetizarles el programa analítico, pero todo esto lo dicen los documentos oficiales. Continúo entonces con este esquema. Este esquema es el esquema del proceso de desarrollo curricular. Aquí hay una gran confusión, porque creemos, o por lo menos decía por ahí el doctor Tobón, que el programa analítico se desarrolla en 4 planos. No, son tres planos. 3 planos. El proceso de desarrollo curricular, es decir, desde que tenemos el programa de estudio nacional, que ahora se llama programa sintético, desde que tenemos este programa nacional hasta que impacta y llega a las aulas en el plano didáctico, ese proceso de los contenidos nacionales a en la enseñanza efectiva en las aulas, ese proceso sí tiene 4 planos. ¿Sí? Aquí están 1, 2, 3 y 4. También lo podemos llamar momentos. Si se nos dificulta la palabrita, lo podemos llamar momentos. Tiene 4 momentos. Ahora, tenemos un programa de estudio que ahora se llama programa sintético. Es el programa de estudio de toda la vida, el programa nacional de estudio. Ese programa nacional de estudio lo usaremos para adicionar, agregar las características de mi contexto y aterrizar esos contenidos nacionales. Entonces, los contenidos que vienen en el programa sintético, yo los voy a aterrizar, adecuar, a bajar de acuerdo con mi contexto. Y aparte, le voy a agregar algo que siempre hemos hecho los maestros. Le voy a poner de mi cosecha, voy a enseñar algo que no está, un contenido que no está en ese programa de ese grado. Y eso es el codiseño. Entonces, la suma de los contenidos nacionales, bueno, del programa de estudio nacional, que se llama programa sintético, ya tropicalizado, ya contextualizado, más contenidos específicos de mi aula, de mi escuela, que es el codiseño, la suma de estos 2 tipos de contenidos nos dan como resultado lo que conocemos como programa analítico, ¿sí? Para hacer ese programa analítico, tenemos que llevarlo a cabo en 3 momentos o planos, ¿sí? Los planos son momentos, no hay que rebuscarle tanto a los términos. Tenemos 3 momentos. Primero, no hago el diagnóstico porque ya está hecho en el programa escolar de mejora continua y ya está hecho en los diagnósticos de grupo. Pero oye, pero ¿cómo voy a hacer el programa analítico en la fase intensiva de CTE si el maestro no ha hecho diagnóstico? Ah, es correcto, pero ya tenemos indicadores, tenemos fichas descriptivas, tenemos concentrado de calificaciones, tenemos evaluaciones finales. Ningún maestro llega al grupo, o bueno, ningún maestro debería llegar al grupo sin tener nada, ¿no? Claro está que durante el desarrollo del ciclo escolar, estos elementos se van a ir actualizando y en esa medida vamos a ir actualizando también nuestro programa analítico. Entonces, el momento 1 es la lectura de la realidad. El momento 2 es agarrar los contenidos del programa sintético que ya están, los contenidos nacionales, vaya, del programa de estudio, del grado, como lo conocíamos en los planes y programas anteriores, lo agarro y lo contextualizo. ¿Qué es eso? Oye, vamos a hacer un recetario. Bueno, pero pues si yo estoy en Tiapa voy a agregar el mone. Oye, pero yo soy de Jalpa. Bueno, en lugar del mone voy a trabajar la receta del uliche. Y así, eso es contextualizar, ¿no? Otro ejemplo de contextualizar, bueno, yo voy a hacer simulacros, pero pues yo estoy en Tabasco, estoy en Tiapa, donde están los vados y se anegan las escuelas.
no hay mucho sismo, pues entonces voy a hacer un simulacro, le voy a dar prioridad a un simulacro de inundaciones o qué hacer en caso de desastre natural por inundación y no necesariamente un simulacro por sismo. No es que no lo trabajemos, sino que lo contextualizamos, bueno, lo aterrizamos. Esos contenidos nacionales los aterrizamos y miren, compañeros supervisores, es lo que se ha hecho todo el tiempo, todo el tiempo. Simplemente que ahora lo vamos a formalizar y lo vamos a escribir en un documento que se llama programa analítico. Bueno, y hay cosas que la escuela necesita enseñar de acuerdo con su propia realidad, sus propias características y necesidades. Hay contenidos que no están en el programa nacional, en el programa de estudio, que de plano no están allí, pero es necesario que nosotros los enseñemos. Bueno, eso es el codiseño. El codiseño es de manera llana e informal, pues sí es la cosecha del colectivo docente, de lo que nosotros vamos a enseñar y que no vienen los programas. Ya tenemos esos tres momentos, ya tenemos mi programa analítico armado, entonces viene el cuarto momento, que es llevar ese programa analítico a las aulas en el momento didáctico o el plano didáctico. Es en el momento del plano didáctico en que cada docente ya del grupo desarrollará su planeación. ¿Sí? Ahorita vamos a ver paso a pasito cada uno de los planos del programa analítico y vamos a ver algunos ejemplos, porque eso sin ejemplos pues quedamos en lo mismo, ¿no? Continúo pues. ¿Y el formato? ¿Cuál es el bendito formato? De entrada, no existe un formato determinado para organizar el programa analítico. Si lo quieres hacer en oficio, si lo quieres hacer en carta, si lo quieres hacer vertical, si lo quieres hacer horizontal. El formato, no hay un formato, ¿sí? Lo que sí tenemos son elementos que no pueden obviarse o quitarse porque estamos entonces nosotros desondando nuestro programa analítico. Sí hay elementos que no deben omitirse. No hay un formato. Si tú te bajas el formato, si tú te bajas un formato del Facebook, te está bajando la idea e interpretación de otra persona. Entonces, mejor, centrémonos en los elementos que sí deben de contener el programa analítico y cada quien haga el diseño que mejor le convenga como sector, como zona o como escuela, sin que falten elementos. Si tu director quiere poner 3 hojas del diagnóstico, bueno, tú ya lo orientaste, que no va el diagnóstico, pero él lo pone porque así se le facilita, adelante, adelante. No es un formato, yo a usted le estoy dando lo que dice el contenido oficial, lo que dice el material oficial. Sin embargo, no hay absoluto. Es que yo no puedo, no sé cómo recuperar los elementos del diagnóstico. Yo necesito ponerlo todo. Póngalo. Si eso le sirve, póngalo. Pero en el entendido que es que no lo hizo para el programa analítico, simplemente se trae, ¿verdad? O así debe ser. El que ya tenga el programa escolar de mejora continua, lo pego ahí y pego el diagnóstico de ambos grupos para construir el programa analítico del primer grado, ¿sí? Lo que se busca es que nosotros sepamos que es que el diagnóstico no se hace para el programa analítico porque el diagnóstico ya debe tenerse al momento de hacer el programa analítico. ¿Y cómo estamos trabajando el formato? Actualmente lo estamos diseñando por cada campo formativo durante las sesiones de CTI. Y bueno, vamos a construir un formato juntos, vamos a analizar un formato como propuesta, como ejemplo, porque no hay un formato. Se trata de que cada uno de nosotros en colegiado busquemos y conozcamos los elementos del programa analítico. Ese es el chiste. Si nosotros no nada más nos vamos a llenar un formato cuadrado, dejamos de conocer y de analizar los elementos, que no son muchos, compañeros supervisores. ¿Cuáles son los tres planos? Bueno, aquí hay, del lado izquierdo encontramos el esquema de los tres momentos del programa analítico. Del lado derecho encontramos la explicación extraída totalmente de los documentos. No es mi interpretación, esto es lo que dicen los documentos. Y encontramos qué no hacer y qué sí hacer o se recomienda hacer en ese momento. El programa analítico empieza la lectura de la realidad. Dice,
considera los siguientes elementos generales que previamente han sido elaborados y construidos en el programa escolar de mejora continua. Fíjate bien, previamente han sido elaborados y construidos. Consideramos, retomamos, traemos a colación esos elementos. ¿Dónde dice eso? En los documentos de orientaciones, vaya, en la guía de consejo técnico, que ahora le llamamos orientaciones, ahí dice, recuerda, toma en cuenta que consideramos los elementos que previamente han sido elaborados. ¿Ya viste? Entonces, la lectura de la realidad no es elaborar el diagnóstico porque se supone, en teoría, que ya fueron elaborados de manera previa. ¿Qué cosas, cuáles son esos elementos? Son el diagnóstico de la comunidad, que ya sabemos que tiene el contexto, los saberes, etcétera, y la evaluación diagnóstica o la situación actual de los aprendizajes, por grado o por grupo. Además, ojo aquí, retoma la problematización de la práctica docente con relación al plan de estudio. Esto fue caso de mucha confusión en enero. Hablábamos de problematización y decíamos, es que los niños no leen y no escriben, es que los niños no aprenden, es que los niños... A ver, los niños no tienen problemas. Los niños no tienen problemas, ¿sí? Esa transición hacia el nuevo modelo de escuela inclusiva nos dice que los niños no tienen problemas. Los niños padecen discapacidades, que son ciegos, que son sordos, que tienen una discapacidad intelectual, síndrome de Down, retraso mental, son hipoacústicos. Los niños padecen discapacidades y enfrentan barreras que les impiden aprender y les impiden participar. Son las famosas VAP, las barreras para el aprendizaje y la participación. Entonces, los niños no tienen problemas. Partiendo de allí, la nueva escuela mexicana, ¿verdad? La nueva escuela mexicana, con la reforma del artículo 3º, se reforma la Ley General de Educación y se quita el término necesidades educativas especiales. Esto lo dominan muy bien los compañeros de educación especial. Se quita el término necesidades educativas especiales por ser un término excluyente y se sustituye por necesidades educativas específicas. ¿Ok? Entonces, la problematización o la situación problema que nosotros vamos a tomar en cuenta en esa lectura de la realidad para mi programa analítico es nosotros como colegiado, ¿qué dificultades tenemos para implementar el plan de estudio? ¿Sí? Nosotros como colegiado, como colectivo, ¿qué problemas tenemos? No lo comprendemos, no leemos, no nos actualizamos, no me queda claro qué es un campo formativo, no comprendo los ejes articuladores, no cuento con métodos para la lectura y la escritura, no sé planear por proyectos. Entonces, es la problematización de tu quehacer docente, directivo y de supervisión lo que tú vas a retomar para enriquecer esa lectura de la realidad. En la lectura de la realidad dice, no se desarrollan diagnósticos porque ya existen. Si, repito, si tu director o tus maestros en su programa analítico quieren poner el diagnóstico, lo ponga. Esto no es una lucha de poder, no es quien tiene la razón. No, a mí me dicen esa técnica que no lo ponga, no lo ponga. Que lo ponga. Si él quiere poner o ella 4 hojas, que lo agregue. Pero debe de comprender, y lo he repetido muchas veces, que no es para desarrollarlo porque ya lo tenemos. No vamos a hacer diagnóstico porque ya lo tenemos en el programa escolar de mejora continua y porque ya tenemos el diagnóstico del grupo. Ahora, sí toma en cuenta los elementos fundamentales del diagnóstico. ¿Cuántos niños leen? ¿Cuántos no leen? Pero la lectura y la escritura no son un problema, compañeros supervisores. La falta de alfabetización no es el problema, es la consecuencia de un problema. La niña o el niño no lee y no escribe porque no asiste. La niña o el niño no lee y no escribe porque el maestro no domina un método. La niña o el niño no lee y no escribe porque las condiciones de infraestructura no son adecuadas, no hay pupitres, ni siquiera llegamos a mesabancos, hay 45 grados a las 11 de la mañana, no cuentan con aire acondicionado. La niña y el niño no lee y no escribe por la suma de los diversos factores. Es decir, dejemos de estigmatizar a los niños porque los niños no tienen problemas.
¿sí? El analfabetismo no es un problema. El analfabetismo es la consecuencia de problemas que están atrás de esa falta de lectura y de escritura. Continúo. El siguiente momento o plano del programa analítico es la contextualización. ¿Qué es la contextualización? Es adecuar, adaptar, aterrizar los contenidos nacionales del programa sintético. Les pongo entre comillas aterrizar porque ese sí es un término que yo les puse ahí, por eso lo estoy entrecomillando. El programa sintético dice así, es adecuar y adaptar los contenidos nacionales del programa sintético. Entonces, la contextualización es aterrizar, tropicalizar, bajar esos contenidos nacionales de acuerdo con las condiciones y características de las y los alumnos. ¿Sí? Con base en el análisis del contexto del plano anterior, se construyen y seleccionan situaciones, problemas, ojo, situaciones, problemas, que se tomarán como base para el trabajo didáctico. Por ejemplo, problemas del entorno inmediato, vivienda, agua, salud, respeto a la diferencia de género, racismo, clasismo, problemas nacionales y problemas globales. Contextualizamos los contenidos nacionales para atender esas situaciones, problemas, esas problemáticas, esas dificultades o necesidades que tenemos como escuela. Es decir, aterrizamos el programa nacional para atender la demanda que tengo yo como escuela en esa situación, problema que estoy identificando en mi contexto. ¿Qué sucede aquí? No se omite contenidos del programa sintético porque son de observancia nacional. Los contenidos del programa sintético, vaya, del programa de estudio, pues no se omite ninguno porque todos son de observancia nacional y obligatoria. Sin embargo, no son los elementos universales que nosotros vamos a desarrollar en el aula. Son el punto de partida, dice el programa sintético de la fase 3, el punto de partida. Sí deben ser adaptados para aplicarse de acuerdo con el contexto escolar. Por ejemplo, si yo voy a trabajar bailes regionales, puedo trabajar un baile regional de mi comunidad, empezando. Si ya en mi comunidad ya hemos fortalecido la identidad local, ya sabemos un baile regional, puedo trabajar un baile regional de otro estado de la República, pero primero tengo que empezar por mi comunidad. Eso es contextualizar, es aterrizar. Y por último tenemos el tercer momento, bueno, seguimos con la contextualización. Aquí hay un ejemplo. ¿Cómo vamos a contextualizar? Si nosotros revisamos el programa sintético, tenemos aquí los contenidos. Del lado izquierdo tenemos el contenido y tenemos algo que se llama PDA, que es el proceso de desarrollo de aprendizaje. Esto es lo que eran los aprendizajes esperados en el 2017. ¿Sí? Son los objetivos en el 2011. Bueno, ahora se llaman PDA. Es lo que vamos a desarrollar con nuestros alumnos. Dice así. Agregaremos, adecuaremos, modificaremos los elementos del proceso de desarrollo de aprendizaje sin desarrollar actividades. Aquí no vamos a desarrollar actividades. Las actividades serán diseñadas por el personal docente. ¿Dónde? En su planeación. Dice, no necesariamente debemos contextualizar contenido por contenido. Ojo, no vamos a ir contenido por contenido contextualizando porque no vamos a terminar hoy, nos vamos a volver locos. Si lo que se dice está pegado a mi contexto o carece de ambigüedades, vaya, se entiende pues, se deja como está. ¿Sí? Por ejemplo, expresa oralmente la sucesión numérica en su lengua materna y en español primero hasta 20, luego hasta 40, posteriormente hasta 60. Eso lo vamos a adecuar a mi contexto. Si mis niños ya cuentan,
pues ya no le pongo hasta 120, puedo llegar hasta 150, hasta 200, ¿sí? Lo voy adecuando a mi contexto, pero no necesariamente debo de ir contextualizando contenido por contenido, ¿sí? No necesariamente, si el contenido es claro y se apega a mi contexto, lo dejo tal cual, ¿ok? Continúo. ¿Cuántos contenidos son? Bueno, les traigo los contenidos de la fase 3, porque ya vimos el acuerdo 140822 que nos dice que vamos a iniciar con la fase número 3. Y a diferencia de aprendizaje clave para la educación integral, el el programa 2022 trae muy poquitos contenidos. Si lo dividimos a lo largo de un ciclo escolar, pues vemos que son pocos. Tenemos para el campo formativo de lenguajes 23 contenidos. Para saberes y pensamiento científico, 16 contenidos. Para ética, naturaleza y sociedades, 18 contenidos. Para el campo de lo humano y lo comunitario, 19 contenidos. En total, vamos a trabajar en la fase 3, que es primero y segundo grado, 76 contenidos a lo largo de un ciclo escolar. Recuerden, no lo vamos a llevar lineal. Primero el contenido A y luego el B y luego el C. Porque el trabajo por proyecto me permite a mí tomar contenidos independientemente de su temporalidad. ¿Sí? Lo vamos a conjugar en un proyecto. No es una secuencia didáctica. Al trabajar por proyecto, puedo trabajar un contenido que esté en la mitad del programa sintético si es que se relaciona con el proyecto que estoy trabajando. ¿Sí? Es muy importante enfatizar esa parte. Ahora, ¿por qué son pocos contenidos? Oye, ¿cómo es posible que en matemáticas, verdad? En la disciplina de matemáticas, fíjate, nada más 16 contenidos para todo el año. Sí, son pocos, compañeros supervisores, porque a esto vamos a adicionar, a agregar los contenidos locales, los contenidos específicos de la necesidad de mi grupo, escuela y comunidad. Recuerden eso, de mi grupo, de la escuela y de la comunidad. No se preocupen si no toman nota, pueden tomar foto, captura, o si no, recuerden que el Classroom ya se ha compartido esta presentación. Vamos al tercer momento, que es el programa analítico, el codiseño. El codiseño se refiere a la posible incorporación de contenidos que no están contemplados en los programas sintéticos de esa fase o de ese grado. Y que dado los resultados de la lectura de la realidad, el primer plano, sea necesario su abordaje. Los contenidos del codiseño no son necesariamente problemas para contextualizar. Los contenidos del codiseño son contenidos locales, basados en el contexto de cada escuela. Y aquí hay una gran confusión. Aquí hay una gran confusión. No confundir contenidos locales con contenidos regionales, ¿sí? ¿Qué son los contenidos locales? Me regreso a mi proyecto y a mi esquema de proyecto, ¿sí? ¿Cuáles son los contenidos locales? Aquí está. ¿Qué intereses, necesidades tienen los estudiantes de mi aula, de mi escuela y de mi comunidad? Los contenidos locales no es zapateado, no es tamborilero, no. Los contenidos locales, ¿qué necesito yo como escuela fortalecer y o enseñar a mis alumnas y alumnos? ¿De dónde lo supe esto? De la lectura de la realidad, ¿sí? No confundamos entonces, no confundir los contenidos locales con contenidos regionales, porque no son lo mismo. ¿Qué más? No es necesario, fíjate bien, no es necesario codiseñar un contenido local por cada contenido del programa analítico. Esto es muy importante. Están habiendo formatos o ejercicios del programa analítico que van el contenido nacional y un contenido local. El contenido nacional y el contenido local. No es esto correcto. No vamos a ir un contenido nacional y un contenido local.
No, porque entonces vamos a duplicar la cantidad de contenido. ¿Sí? Si tenemos, por ejemplo, me regreso a la suma, me regreso a la suma. Si tenemos, a ver, permítame. Si tenemos 16 contenidos nacionales de saberes y pensamientos científicos, donde están las matemáticas, yo escuela, yo docentes puedo poner 4 contenidos locales específicos para la necesidad de mi grupo, de mi escuela, y tengo un total de 20, ¿sí? Repito, no vamos a ir un contenido nacional, uno local, uno nacional, uno local. No, porque lo que vamos a hacer es duplicar la cantidad de contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje. Recuerden, aquí estamos viendo solamente el número de contenidos, pero un contenido tiene hasta 5 procesos de desarrollo de aprendizaje, es decir, 5 aprendizajes o 5 objetivos a lograr en el mismo contenido. Entonces, no vamos a ir uno y uno, ¿sí? ¿Cómo es esto que les estoy diciendo? Bueno, lo vemos a continuación. Aquí, por ejemplo, este contenido de estudio de los números tiene 2, bueno, les corté aquí 2 a manera de ejemplo, pero tiene más. Aquí vemos 2 procesos de desarrollo de aprendizaje de primer grado, ¿sí? ¿Sí? Entonces, agregar un contenido local es agregar también el proceso de desarrollo de aprendizaje. Agregar el contenido local es agregar el proceso de desarrollo de aprendizaje. Por eso no podemos ir uno y uno, porque entonces vamos a tener un excedente de contenidos a tratar. Entonces, no nos confundimos contenidos locales con contenidos regionales. No es zapateado, no es tamborilero, no. Son las necesidades de mi grupo, de mi escuela y de mi comunidad. Ahora, ¿qué sí es el codiseño? Bueno, el codiseño formaliza lo que siempre se ha hecho. Cada docente decide contenidos de enseñanza para complementar lo establecido en los programas de estudio. Todo el tiempo nosotros hemos adaptado y hemos decidido complementar cuando consideramos necesario los programas de estudio, fortalecer los programas de estudio, enriquecerlos con nuestra propia cosecha. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos empíricamente. Oye, es que mis niños no aprenden, no leen, no escriben, entonces vamos a hacer esta actividad. ¿Sí? Todo el tiempo lo hemos hecho. Entonces, ¿el codiseño qué es? La posible incorporación de contenidos que no estén contemplados en los programas sintéticos. ¿Sí? Pueden ser 2 o 3 contenidos locales. No confundir con los contenidos regionales, el zapateado, el tamborilero, la tira bordada. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, las especificidades para el aprendizaje de la lengua de señas mexicana, ¿sí? Que habrán de incorporarse como contenidos para el trabajo de la escuela o al menos de los grupos donde sean atendidas niñas, niños y adolescentes sordos. Si yo tengo en mi grupo, un alumno o una alumna sorda o hipoacústica, debo yo de integrar contenidos específicos con lengua de señas mexicana para poder trabajar con él o con ella. Por lo menos en mi grupo y en el programa analítico de los grados, pero se busca que sean estos contenidos abordados a nivel escuela para favorecer la inclusión de esa alumna o ese alumno. Otro ejemplo de codiseño. Actividades específicas para tener una problemática particular de la escuela. Algo específico que esté aquejando a mi centro educativo. Violencia social, acoso escolar, racismo, ¿sí? Embarazos adolescentes, el vapeo, etcétera. Algo específico, una problemática específica que yo como escuela tengo un foco rojo en mi escuela y voy a fortalecer, voy a abatir esa problemática desarrollando aprendizaje específico para atenderla. Otro ejemplo serían estrategias para fortalecer aspectos específicos de la escritura. Por ejemplo, actividades para trabajar la ortografía.
Mis alumnos y alumnas ya leen y ya escriben. Sin embargo, no escriben de manera correcta porque bueno, no tienen una correcta ortografía. Bueno, voy a trabajar esto porque es la necesidad de mi grupo. Ya leen y ya escriben, pero no lo hacen de manera correcta. Entonces voy a desarrollar aprendizajes, proceso de desarrollo de aprendizaje y contenidos para trabajar, en este caso, la ortografía. Estos contenidos locales del codiseño irán implementados dentro del programa analítico, el cual sirve como base para construir la planeación didáctica de los proyectos educativos. Recordemos siempre entonces que el codiseño es el conjunto de contenidos que no está en el programa sintético, ¿sí? Pero que no están contemplados, pero que de acuerdo con las características de cada escuela y de cada grupo es necesario abordar. Codiseñar entonces, ¿qué es? Agregar contenidos locales que no necesariamente son contenidos regionales, como el zapateado, tamborileros, tiras bordadas, entre otros. No, hace referencia a lo que es necesario enseñar de acuerdo con el contexto escolar. Eso es el codiseño, compañero supervisor. Otros elementos a considerar: los ejes articuladores en la programación de los contenidos. Los ejes articuladores en la programación de los contenidos. El programa analítico también debe de llevar, ya sea en un cuadrito, en un apartado, en prosa, en una tabla, en una lista, como decida el colegiado diseñar su formato, debe de llevar ejes articuladores, ¿sí? Ejes articuladores. También debe de distribuir los contenidos a lo largo del ciclo escolar. ¿Vamos a hacer el programa analítico para todo el ciclo escolar? La respuesta es sí. El programa analítico se construye para todo el ciclo escolar. Ah, pero lo vamos a hacer todo de un jalón en la fase intensiva. La respuesta es no. En la fase intensiva o específicamente en esta semana de capacitación que tendremos en los próximos meses, perseguimos construir el programa analítico poco a poco. Pero la temporalidad de ese programa analítico es para todo el ciclo escolar, ¿sí? El programa analítico es para todo el ciclo escolar. No lo vamos a hacer todo de un jalón, pero sí lo vamos a empezar a esbozar, a hacer el borrador, el machote, como decimos en el argot, ¿no? El machote, vamos a hacer el machote, el bosquejo, el esbozo, que debe de abordar esa distribución todo el ciclo escolar, debe tener esa temporalidad. No quiere decir que lo vamos a hacer todo de un jalón. Lo vamos a ir construyendo en comunidad a lo largo de las sesiones de consejo técnico. El programa analítico debe de tener orientaciones didácticas generales. ¿Cómo vamos a trabajar ese contenido o qué no? Al momento de ir diseñando el programa analítico, bueno, en este contenido tengo que usar estos materiales, es importante tomar en cuenta estos aspectos. Algo que me permita a mi docente, al momento de retomar mi programa analítico, acordarme de lo que yo contextualicé de ese programa, de ese contenido nacional que aterricé, ¿verdad? Con esa orientación que puse me permite a mí recordar cómo lo voy a trabajar. No voy a desarrollar la planeación didáctica, no le voy a poner actividades. Son orientaciones didácticas generales. Y también debe de tener sugerencias de evaluación formativa. No voy a desarrollar las estrategias de evaluación formativa, porque para desarrollar las estrategias de evaluación formativa, pues tengo que tener las actividades. Si no tengo las actividades, ¿cómo voy a diseñar la evaluación formativa? Pero sí que puedo poner, al momento de construir mi programa analítico, le pongo, como el programa analítico es para mí, no importa la palabra que yo uso, yo, Javier, le podría poner, no olvidar que este contenido lo puedo evaluar utilizando el instrumento escala estimativa, ¿sí? Para este contenido puedo utilizar el instrumento y ahí le pongo una lista de cotejo, un mapa mental, un cuadro de doble entrada, ¿sí? Para salir ya de esos cuestionarios
cuestionarios y ejercicios mecanizados. El programa analítico no es para entregar a nadie, es para uso personal de los docentes del grado. Yo, con la doctora Tere Solís, ella da primero A, yo doy primero B, lo vamos a diseñar para nosotros, porque es el programa del grado y ya cada quien, la doctora Tere hace su planeación y yo hago mi planeación, pero esas orientaciones y esas sugerencias de evaluación son para que la leamos nosotros mismos, ¿sí? Por eso no deben de ser complejas. Ya casi terminamos. Bueno, y el formato dice así. Antes de diseñar o emplear un formato determinado, recordemos que el programa analítico debe ser un documento de trabajo sencillo. ¿Dónde dice esto? En el programa sintético de la fase número 3 dice que una característica fundamental del programa analítico es que debe ser sencillo. Si ya te estás quebrando la cabeza sin antes empezar el ciclo escolar, ya no cumple la función del programa analítico. Porque el programa analítico es sencillo. Se construyen para un ciclo escolar. ¿Dónde lo dice? En el documento de orientaciones de la tercera sesión. Ahí lo especifica. Se construyen para un ciclo escolar. La duración de un programa analítico como tal es para un ciclo escolar. Ahora, actualmente lo vamos elaborando por campo formativo, se analiza y evalúa durante las sesiones de consejo técnico escolar. Lo vamos haciendo paso a pasito, poquito a poquito. No lo vamos a hacer todo de un jalón. Ahora bien, no hay formato, pero el que nosotros diseñemos o el que nosotros adaptemos del internet tiene que ser sencillo. Y aquí vienen las preguntas de los ejes articuladores. No crean que se me ha olvidado. Ahorita pasamos a la caja de preguntas. Estos son los elementos mínimos que debe de tener el programa analítico. A manera de resumen, estos son los elementos mínimos que debe de tener el programa analítico. La lectura de la realidad son los datos del diagnóstico y en este momento estamos trabajando en la problematización de la práctica docente, ¿sí? Lectura de la realidad. ¿Qué otra cosa debe de tener el programa analítico? Contenidos nacionales del programa sintético, es la contextualización, ¿sí? Contextualización. Contenido nacional del programa sintético es la contextualización. Aterrizados, adecuados. No es copiar y pegar porque ya está en el programa sintético. ¿Ah? O sea, no es copiar y pegar. Porque ¿para qué lo voy a copiar y pegar? No. Lo voy a copiar y lo voy a pegar, pero ya contextualizado específico a mi grupo. A mi grupo. Me regreso. No hay problema. Me regreso. Aquí está, mira. Aquí está mi contenido nacional. Aquí está mi contenido nacional. Tengo aquí mi tablita. Aquí está mi tablita. Si mi grupo va muy avanzado, pues ya no le pongo hasta 120. Le puedo poner hasta 200 o hasta 150. ¿Sí? Si mi grupo ya llevó un excelente preescolar, si mi grupo llevó un excelente preescolar y mi evaluación diagnóstica dice que ya escribe, puedo expresar oralmente y de manera escrita. ¿Sí? Porque eso es ese es el aterrizaje que voy a hacer yo. Si de plano el contenido es tal cual a como está mi grupo, ahí sí lo copio y lo pego en mi formato, ¿sí? Pero el programa analítico es para el docente, sino no es tanto un documento de entrega, es la guía, digamos, es el programa de estudio que construye el docente de lo nacional con lo local. Termino. El codiseño son los que no están contemplados en el programa sintético. Termino en 5 minutos. Ahora, los ejes articuladores conectan los contenidos de diferentes disciplinas dentro de un mismo campo de formación. Ojo aquí. Primero, estamos diciendo que los ejes articuladores son esos temas que conectan los campos. Eso sí es correcto, ¿sí? Pero antes de conectar los campos de formación, los ejes articuladores nacieron para conectar los contenidos de las diferentes disciplinas que integran un campo. Ojo allí, ¿sí? Eso no me crean a mí, está en la página 91 del Plan 2022. O sea, ¿los ejes articuladores conectan los campos? Sí, por supuesto que sí, pero su razón de ser
Su primera misión es conectar los contenidos de diferentes disciplinas. En este caso, las matemáticas con las ciencias. Ojo, página 91 del Plan 2022. Por último, orientaciones didácticas sin desarrollar la planeación y sugerencias de evaluación formativa sin desarrollar la evaluación como tal. Y bueno, ya nos quedará de tarea nosotros analizar los formatos que hay en las redes sociales y poder valorar si cumplen o no cumplen con los elementos que nos propone aquí el material oficial, los cuales son al menos 6. Claro está que le vamos a poner de encabezado el nombre de la escuela, el grado, el campo formativo. Termino. Es un programa analítico, uno solo, donde están los 4 campos formativos. Empezamos con lenguajes y nos vamos con saberes y pensamientos científicos. O sea, cada campo formativo tiene su contenido nacional, su contenido local, su contenido nacional, su codiseño. Entonces, por eso estamos trabajando 4, 5, 6 y 7, las 4 sesiones de consejo técnico, lo vamos construyendo por campo. Ya tenemos los 4 campos, los juntamos todos en una carpetita y ese es mi programa analítico. Por mi parte ha sido todo. No sé si tenemos 2 minutos para contestar la pregunta, doctora. Adelante. Muy bien, rapidísimo. ¿En qué momento se utilizan los ejes articuladores? Bueno, se ponen dentro del formato en el momento que usted elija. Son temas o particularidades que nos permiten a nosotros conectar las disciplinas y los campos. ¿Sí? Por ejemplo, trabajamos la inclusión, podemos nosotros definirlo a manera de narrativa. Aquí trabajaremos la inclusión realizando esta actividad. Recuerden que lo que escribamos en el programa analítico es para mi docente, que lo voy a leer y lo voy a llevar como punto de partida para mi planeación. ¿El programa analítico sustituye a la planeación? No, el programa analítico es el plan de estudio local de la escuela, del nacional más lo local, es lo que es el programa de estudio ya de la escuela como tal. El doctor Sergio Tobón, en el video de la sexta sesión de los materiales de apoyo que se nos hizo llegar, explica claramente la diferencia. Muchas gracias, maestra Yuli, por su felicitación. Gracias. Sí, es correcto. Recuerden que Sergio Tobón, Jaime Mendoza, Javier Figueroa, supervisores de Tabasco, todos estamos en construcción, ¿sí? Mi labor esta vez fue mostrarle el material oficial. No hay una verdad absoluta. Todos estamos aprendiendo en comunidad. Estamos en transición, por lo que todos los grados implementados, los proyectos, que los libros solo salgan en esos grados, usamos los libros que tenemos con la nueva metodología. Es correcto lo que dice la doctora, porque Aprendizaje Clave 2017 sí propone el trabajo por proyectos. Sí, o sea, sí está, no es del plan 22. O sea, sí, no lo hicimos. En cambio, el plan 2022 es la gran metodología de trabajo. Bueno, no ha habido continuidad. Por último, trabajar solo los primeros grados, el nuevo plan de estudio resultará inconstitucional. Bueno, eso ya es un punto de política. En el caso de multigrado, creo que puede ser por fase el programa analítico. Yo también lo creo. Hasta ahorita no hay una respuesta. En el CT multigrado hemos estado haciendo los esbozos por fases, correcto. Yo también lo hago por fases o ciclos para obtener nada más 3 programas analíticos por escuela y no 6. Es flexible para las escuelas multigrado, correcto lo que dice la doctora. A ver. Según el director de formación continua de la SED, maestro Sergio, dice que en multigrado debe ser solo un programa analítico. Pues imagino que sí, porque se conjugan todos los grados, ¿no? Que no se diseñarán ni por grado, Sergio Tobón en su conferencia refiere que no se diseñarán ni por grado ni por fase, contraviniendo a las orientaciones generales. Sí, son, pues, el doctor Sergio Tobón contribuye, ¿verdad?, a apoyarnos, tiene sus errores como lo tenemos todos, son de interpretación. Lo que ustedes pueden estar seguros que el material que les presenta Mesa Técnica a través de un servidor es todo extraído de material oficial. Ya cada uno lo interpretará y lo iremos adecuando e iremos aprendiendo sobre la marcha. Estoy viendo preguntas. Bueno,
Sí, la maestra Andrea de la zona 95 dice, contextualizar el programa sintético se puede modificar y eso no es así, los contenidos nacionales ya están dados, es correcto. No podemos modificar los nacionales, solo lo contextualizamos. Si le agregamos, quitamos, entonces ya es codiseño. En el caso, bueno, entiendo entonces que la lectura de la realidad es una especie de síntesis del diagnóstico. ¿Es correcto, maestra Soledad Mendoza de la zona 135? Sí, es una síntesis del diagnóstico, una interpretación del diagnóstico que ya tenemos. Si algún colectivo quiere tener el diagnóstico, adelante lo puede hacer. Muy bien, si ellos lo quieren poner, que lo pongan, pero es importante saber qué es la lectura de la realidad. Que en actualidad es propio del docente que lo está teniendo en el ciclo escolar que transcurre, solo será de base para el próximo docente. Es correcto, maestro Fernando Reyes. En la contextualización también implica la problematización de la situación que enfrenta la escuela y su entorno, retomar las situaciones relevantes que aquejan el acontecer diario, de acuerdo, maestro Leonardo Pérez Córdoba. Quiere decir que aparte del programa analítico, el docente hará una planeación porque la guía de orientaciones no dice eso. ¿Es correcto, maestro Rubicela Hernández? Sí, la planeación del docente no se sustituye. La guía no lo dice porque nosotros estamos trabajando, construyendo el programa analítico. En el programa analítico no hay actividades, no hay integración, por ejemplo, formas de trabajo, ahí no vamos a poner, en el programa analítico no ponemos si se trabaja por equipo, si salimos al patio, no. El programa analítico son solamente contenidos nacionales y contenidos locales o que no están en el programa. ¿Sí? Ahí no hay nada de actividades, solo hay orientaciones generales para que cuando yo lo haga y cuando yo lo lleve a la práctica no se me olvide. Las orientaciones son para mi maestro. Eso es importante aclarar a los docentes. Da igual si se hace o no el codiseño, no da igual, se debe hacer el codiseño, es parte del programa, del plan 2022, debe de hacerse el codiseño, es correcto. Bueno, ya lo dijo la doctora Irma, es fundamental. En la fase intensiva se trabajará en dos grupos, los que trabajan en la tercera fase y los que aún seguirán con el programa escolar de mejora continua. No, maestro, todos seguimos con el programa escolar de mejora continua, eso no se sustituye. No es trabajar con dos. Programa escolar de mejora continua, ya sabemos que es la herramienta general como escuela. Ahí no vemos contenidos programáticos. En el programa analítico sí lo vemos. No sustituye al programa escolar de mejora continua. Excelente. Bueno, muchas gracias, maestro Roberto Ventura. ¿Cuál es la intención de hacer el ejercicio de programas analíticos de segundo a sexto si no se van a utilizar en el próximo ciclo escolar? Maestra Soledad Mendoza, bueno, de acuerdo con las transmisiones que han hecho en Mejoredo en el canal de YouTube, dice que la intención es irnos apropiando de esta nueva metodología de trabajo, que todos sepamos hacer programas analíticos. Sí, todos nos preguntamos eso. Si yo no lo voy a trabajar, ¿por qué me ponen a construir el programa analítico de la fase 4 de tercero y cuarto? Bueno, es precisamente la intención es irnos fogueando, ir aprendiendo. Muchas gracias, maestro Rubén Novelo. Si se van a utilizar, solo que no se tendrán los libros al acorde del plan 2022, bueno, estaremos pendientes de eso. Muchas gracias, maestra Ana María. La articulación de los contenidos y PDA entre los campos formativos es un pilar en el programa analítico para evitar la fragmentación de aprendizaje. ¿Es correcto? Y la articulación de contenidos se hace a través de los ejes. Son los temas o características que no deben de faltar al desarrollar nuestras actividades. Muchas gracias, maestra Maggie. Y por último, en el plano didáctico entra la planeación didáctica. El plano didáctico es el cuarto momento, no del programa analítico, sino del proceso de desarrollo curricular. Son 3 momentos o etapas del programa analítico y una cuarta etapa que se llama plano didáctico, que es donde entra la planeación.